En femenino, instrumentos en las manos de Dios. Comenzamos. Quiero saludar y agradecer al pastor Jonathan Medrano por acompañarnos nuevamente en Femenino. Pastor, buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Restauración 100.5 FM y de este programa tan informativo, muy educativo, por cierto, de En Femenino. Claro que sí. ¿Cómo está todo allá en Santa Ana? Antes de comenzar con el tema, pastor. Bueno, la verdad es que Dios ha sido muy bueno. Se comienzan a sentir las primeras lluvias. Creo que ya nos estamos acercando al cambio de estación. Claro. Eso ha refrescado bastante acá en Occidente. Pero estamos felices creyendo al Señor que, pues a pesar de las situaciones difíciles que nos toca vivir, Él permanece fiel y nos saca adelante en medio de cualquier adversidad. Así es, pastor. No hay duda que Dios tiene control de cada una de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Debemos de seguir confiando y creyendo que Él es el que obrará y que dará la respuesta en el tiempo oportuno. Bueno, pastor, para entrar un poco en el tema que se titula Problemas sexuales más comunes en el matrimonio, sabemos que la intimidad suele ser una parte importante en la relación de pareja, pues es una forma de reforzar el vínculo emocional que une a esas dos personas. Sin embargo, pueden surgir algunos problemas físicos o emocionales que, si no se tratan a tiempo, podrían dar lugar a que se desarrollen conflictos mayores que afecten la armonía del matrimonio. Para iniciar, pastor, quisiera preguntarle, ¿cómo podríamos definir qué son los problemas sexuales? Bueno, en primer lugar hay que tener un enfoque adecuado acerca de la sexualidad, porque tristemente, a pesar de que vivimos en un siglo donde hay mucha información, siguen habiendo personas que ven el tema sexual como un tema de tabú, es decir, sí, consideran que el sexo es algo nocivo o pecaminoso y no entienden que esto es un don y un regalo que Dios ha entregado a los seres humanos para que sea disfrutado principalmente en el vínculo del matrimonio. Entonces, partiendo de esa realidad, debemos de entender que la sexualidad Dios la ha entregado como un don perfecto para el disfrute en el matrimonio. Ahora, cuando hablamos de problemas sexuales, estamos hablando de todos aquellos conflictos que se generan dentro de la dinámica de intimidad que tiene un hombre y una mujer en el marco del matrimonio. Algunas de esas dificultades pueden ser de tipo emocional, psicológicas, físicas, que de alguna manera coloquen alguna distancia, alguna separación o alguna incomodidad al momento de entrar en esta dinámica de sexualidad o del disfrute de la intimidad entre el esposo y la esposa. Eso podríamos definir como un problema sexual que de alguna manera esté afectando a los matrimonios. Pueden ser físicos, emocionales, psicológicos y que de alguna manera limitan el disfrute pleno de este don tan maravilloso que Dios ha entregado al matrimonio. Pastor, ¿qué detonantes pueden desencadenar los problemas sexuales en el matrimonio? Bueno, hay que comenzar diciendo que una de las razones por las cuales los matrimonios se están separando e inclusive están llegando al divorcio, curiosamente son tres. Uno es el tema de la infidelidad, es decir, la infidelidad sigue siendo uno de los problemas de separación. Dos, los temas económicos, es decir, aquellos que se vinculan a ciertos factores financieros que están afectando la relación matrimonial. Pero el tercero, que está casi en una igualdad de condición con el tema o el factor número uno, que es el de la infidelidad, son los problemas sexuales al interior del matrimonio. De estos, como ya dije, pueden haber múltiples variantes, desde elementos psicológicos o emocionales que todavía no han sido resueltos por parte de una de las partes del matrimonio. Por ejemplo, una esposa que haya sido abusada sexualmente desde su infancia o en su adolescencia y no ha tenido la posibilidad de sanar esas heridas, seguramente que tendrá
bastantes dificultades al momento de querer tener intimidad sexual con su esposo, porque vendrán ahí elementos emocionales, psicológicos, que se van a conjugar en ese mismo hecho. De hecho, que este es uno de los aspectos más recurrentes cuando uno se encuentra de cara a la consejería matrimonial. Es decir, esposos que argumentan cierta insatisfacción porque sus esposas no son muy participativas, por decirlo así, o muy afines al momento de tener intimidad sexual. Hay esposos que incluso dicen, es que mi esposa es muy fría, ella pareciera ser que no le importo, no le intereso. Más no saben quizás que hay ciertos elementos o ciertos traumas que se vienen arrastrando desde la niñez y que de alguna manera están afectando la relación matrimonial. Pero también por el lado del esposo pueden haber ciertos elementos adictivos que se vienen arrastrando desde la juventud, incluso quizás la adolescencia, el haber tenido una vida sexual activa fuera del matrimonio, el haber sido adicto a ciertas prácticas como el consumo de pornografía. De alguna manera, cuando estos elementos uno considera o cree que los va a venir a resolver en la vida sexual matrimonial, es todo lo opuesto. Lo que viene a hacer es agudizarse el problema, porque ahora no solamente lo percibe la persona que lo ha tenido que sufrir, sino que también la esposa comienza a sentir cierta agresividad por parte del esposo, comienza a sentir cierta conducta violenta, incluso al momento de tener intimidad, y aquello que debería de ser un disfrute de amor, de intimidad, de unidad, pues es todo lo que expresa la relación sexual en el matrimonio, se viene a convertir en un espacio donde se desencadenan conductas agresivas o violentas por parte del esposo, que viene arrastrando ciertos hábitos que vienen desde su adolescencia o juventud. Esto por mencionar quizás algunos de los problemas que son más comunes o más recurrentes que se enfrentan durante el proceso de la consejería matrimonial. Pastor Jonathan, fíjese que yo leía un artículo que hablaba justamente sobre este tema, y este artículo mencionaba de que hay dos aspectos también importantes donde se da pie al quiebre en la relación íntima en el matrimonio, y estos dos factores son la falta de comunicación asertiva, decía este artículo, y también la calidad de tiempo, porque ahora con las redes sociales, con la tecnología, viene a consumirnos quizás el tiempo que podríamos dedicarle a nuestra pareja en consumirlo viendo nuestras redes sociales o viendo el contenido que hay en internet. Entonces, podría también decirse que estos dos factores pueden influir a que los problemas sexuales sean desde esa raíz también. La verdad es que todo el problema se resume en el tema de la falta de comunicación, es decir, la base que cataliza el problema es la falta de comunicación. Lo demás, digamos, de alguna manera son como los resultados más evidentes que se originan o se desprenden de la raíz principal. Porque es cierto, los matrimonios a veces con el estrés, la rutina, los niños, el trabajo, el cansancio del día a día pueden llegar a manifestar, bueno, la verdad es que nosotros ya no tenemos tiempo para tener un momento de intimidad. Entonces por eso ya no, nuestra relación íntima no es tan frecuente como fue en los primeros años. O hay matrimonios que incluso han llegado a manifestar es que este momento de intimidad se ha vuelto bastante aburrido, monótono. Entonces ya no le prestamos mayor interés. Tratamos la manera de cumplir nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades al interior del hogar, pero ya no hay un interés. Ya no hay un interés por acercarnos, ¿verdad? En este momento tan especial. Ahora, el punto medular de todo esto surge porque se está produciendo algo que es más grave, es decir, que no es el hecho mismo en sí de no tener intimidad sexual, sino que hay otro elemento que todavía es más profundo, y es que está existiendo una desconexión emocional. Es decir, cuando un matrimonio comienza a experimentar desconexión emocional, va a comenzar a experimentar desconexión en el área de la intimidad sexual, porque es ahí donde se va a producir la mayor cantidad a mayor profundidad el hecho de simplemente cumplir con los requisitos que establece el matrimonio sin vincularse tan estrechamente en los sentimientos del cónyuge. Y es ahí donde se comienzan a generar ciertas tensiones,
Una esposa, por ejemplo, puede llegar a manifestar y decir, bueno, es que tú solo te quieres acercar conmigo cuando deseas tener algo en la noche, pero no has sido detallista, no has hablado, no me has hablado, o hemos tenido una diferencia, o peor aún, cuando resolver los problemas matrimoniales, que pueden ser muchos, con el acto sexual. Entonces, todo eso habla de lo que estoy mencionando, que se está produciendo una desconexión emocional. Y cuando se produce una desconexión emocional, poco a poco se va a comenzar a producir un distanciamiento en la intimidad, porque la relación sexual es la expresión máxima de la intimidad emocional que existe entre un hombre y una mujer. Por eso es que a la base del problema tendríamos que llegar a la conclusión que lo que está existiendo es que hay una falta de entendimiento por la cual no podemos expresar libremente aquellas cosas que nos están afectando o que de alguna manera están limitando el goce pleno de la sexualidad, que es un regalo de Dios. Ahora, pastor, eso también me lleva a pensar de que puede ser un factor como, por ejemplo, cómo se nos ha educado en nuestra casa tanto a mujeres como a los hombres. A los hombres se les da un rol o la sociedad les dice que deben de ser los proveedores en todos los aspectos e incluso hasta en lo sexual. Y a la mujer el poderla cohibir, el que no hablar de ese tema porque es un tema malo, un tema que es tabú, y entonces puede ser de que al momento de unirse dos personas, este tipo de educación llega a tener ese choque, y es por eso que no se pueden comunicar de forma asertiva, donde se puedan hablar y decir las cosas que están pasando y decirlas claramente sin ningún problema, pastor. Aquí hay un elemento que es importante, Yolanda, y es que Dios desea que cuando lleguemos a la vida matrimonial lleguemos precisamente a tender puentes de comunicación en lo que podamos expresar nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras frustraciones en plena libertad. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas áreas que de alguna manera nosotros venimos arrastrando desde nuestra niñez. Sí. Quizás nosotros consideramos que el sexo es malo y es un mal necesario solamente para la reproducción, pero eso no es cierto. La sexualidad, y por eso comencé con eso al inicio, es un don de Dios, es decir, expresa la complementariedad, la unidad y el amor en el vínculo del matrimonio, pero también Dios ha dejado el sexo para que sea disfrutado entre el esposo y la esposa. Claro. Es decir, es el deseo de Dios. Y el último, pues, de los objetivos de la sexualidad es la reproducción humana. Pero aquí es donde es importante entonces tratar la manera de ubicarnos en la posición del otro. Para hacerlo más claro, lo que sucede es que hay un problema, y es que un hombre, por ejemplo, que tenga una necesidad sexual bastante exigente, va a tratar la manera de que la esposa le cumpla a él todas sus peticiones, y la esposa quizás puede ser que tenga o mantenga una condición un poquito más tranquila, no es tan fundamental como lo puede ser para el hombre, lo cual a veces puede ser un mito, pero es importante que hayan puentes de entendimiento, porque por decirlo a uno, si a uno de los dos siempre le toca o le corresponde iniciar ese proceso de cortejo sexual, es posible que al momento de sentirse no tan bien recibido termine sintiéndose rechazado o poco deseado, y eso lo puede llegar incluso a creer que hay un rechazo hacia él, ¿verdad? A no querer estar con él o con ella, cuando quizás pueden haber otros detonantes de fondo. Entonces, todos los matrimonios necesitan ir haciendo los ajustes necesarios para ir disfrutando de su intimidad sexual. No es lo mismo un matrimonio que está comenzando a vivir la vida matrimonial, donde no hay hijos, donde las responsabilidades tienen que ver con sacar adelante el hogar, pero donde la presencia de los niños no es, digamos, como no diría un obstáculo, sino como un elemento en el que se le dedica más tiempo, más dedicación, porque hay que estar pendiente de las tareas, hay que estar pendiente de las actividades escolares, a una pareja que recientemente está iniciando su vida sexual. Es decir, en el matrimonio vamos haciendo ajustes, vamos realizando ajustes en los que necesitamos precisamente ir acomodando esas necesidades.
Lo mismo una pareja, ¿verdad?, que va avanzando en edad, necesita ir haciendo los ajustes necesarios para tener esa intimidad sexual como Dios quiere que se tenga. Pero para ir haciendo esos ajustes es importante preguntarle a nuestra pareja si se siente cómodo, si hay algo que le entristece, si hay ciertos elementos que lo ponen como en cierta congoja o en cierta limitación para poder estar en ese momento íntimo. Y quiero mencionar un elemento que creo que es clave y es importante: la honestidad, específicamente cuando se trata, claro. Bueno, en el matrimonio tenemos que ser totalmente honestos, pero claro, en este tema debemos de ser todavía muchísimo más honestos en decir qué es lo que nos hace tristes, nos hace sentir tristes, incómodos, qué es aquello que no nos gusta, qué es aquello que nos gusta, porque precisamente la vida sexual se fundamenta o se construye sobre el mutuo acuerdo entre el esposo y la esposa. Muy bien, pastor. En nuestra página de En Femenino SB tengo por acá a José Martínez que dice: pastor, necesito consejería del tema, un tema muy complejo para mí. Y dice también Elizabeth Erazo: buenos días, que el Señor les bendiga, hermanas. ¿Cómo puedo hacer para obtener consejería? La necesito. Bendiciones. Pastor, ¿podría brindarnos un correo o un contacto para poder tener consejería con usted? Sí, pueden comunicarse con nosotros al 2440-8080. Usted ahí puede dejar su nombre y su número de teléfono, o también puede escribirnos al correo electrónico jonathanmedrano@elim.org.sv. Muy bien, pastor. Vamos a hacer rápidamente una breve pausa porque ya tengo varios mensajes, varios comentarios, varias preguntas y también tengo varios elementos que quisiéramos que tratáramos esta mañana para poder aprovechar el tiempo. Así que, pastor, si me permite, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estás cansado de remar contra corriente y se hace difícil continuar. Y ves que el enemigo es más grande y es más fuerte, mas no olvides que David venció a Goliat. Es tiempo de ser valiente, la esperanza nos enseñará la manera en que las cosas cambiarán. Haya vida hay que creer, el mañana no está escrito, tienes el lápiz y el papel, decide no rendirte y no vas a perder, y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez, la victoria llegará si tienes fe. Ves que a cada paso se inclina más la pendiente y el aliento te empieza a faltar. Y ves que el enemigo es más grande y es más fuerte, mas no olvides que David venció a Goliat. Vence el miedo con una sonrisa, lucha siempre con integridad. Después de esta oscura noche el sol saldrá. Mientras haya vida hay que creer, el mañana no está escrito, tienes el lápiz y el papel, decide no rendirte y no vas a perder, y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez, la victoria llegará, pues el amor no nos pueden quitar, nos afecta como hace la luna al mar, hace crecer nuestro deseo por continuar, nos empuja y da una fuerza sobrenatural, mientras haya vida hay que creer, el mañana no está escrito, tienes el lápiz y el papel, decide no rendirte y no vas a perder, y aun cayendo en el camino, levantándonos
seremos más fuertes cada vez. La victoria llegará si tienes fe. La victoria llegará si tienes fe. La victoria llegará si tienes fe. Únete al proyecto El Salvador Metro a Metro para seguir evangelizando. En femenino. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Filipenses 4:4. Envíanos tu nota de voz o tu mensaje de texto al 7856-9496. Si estás fuera de El Salvador, antepone 503. De la mañana con 8 minutos. Gracias por estar en sintonía de su programa En Femenino. Esta mañana nos acompaña el pastor Jonathan Medrano. Con él estamos tratando el tema problemas sexuales más comunes en el matrimonio y cómo solucionarlos. Ya tengo varias preguntas por acá, pastor, y también tengo comentarios que nos hacen. Dice por acá alguien que nos dice, quiero preguntarle al pastor, ¿qué puedo hacer? Tengo un problema. Dice, no me dan ganas de tener relaciones sexuales y por eso discutimos a diario con mi esposo. Tengo 43 años. ¿Qué puedo hacer, pastor? Bueno, es lo que hemos mencionado al inicio, ¿verdad? Claro. El tema de la sexualidad sigue siendo como uno de los problemas que generan más tensión, más de lo que nosotros consideramos. Ahora, es importante, hermana, que usted se conozca a sí misma y establezca cuáles pueden ser los motivos por los cuales usted no tiene interés de tener este momento de intimidad sexual con su esposo. Esos motivos pueden ser desde motivos emocionales, psicológicos, es decir, elementos internos que a lo mejor su esposo no conoce acerca de usted, o quizás porque ha también atravesado ciertos traumas que de alguna manera no le permiten expresarse libremente y disfrutar de la sexualidad como Dios lo desea. Puede ser también porque ha tenido experiencias dolorosas con su esposo. A lo mejor no lo puedo asegurar, ¿verdad? Eso partiría pues de tener una consejería. Probablemente su esposo es puede ser que sea muy brusco y eso genere también cierto rechazo, pero también pueden haber otros elementos, ¿verdad? Si ninguno de estos elementos que he mencionado es su caso, pueden haber elementos físicos a los cuales pues un especialista deberá de dar una respuesta, porque como ya lo mencioné, ¿verdad? A lo largo del matrimonio, específicamente en el tema de la sexualidad, tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios, ajustes que van relacionados a los elementos físicos propios de la vida y a los cuales pues debemos de ir tratando la manera de ir contextualizando a nuestra realidad. Entonces, hermana, es importante que usted muy honestamente mencione, ¿verdad? Cuáles son esos elementos que según usted le restringen, y en la medida de lo posible tratar la manera de platicarlo con su esposo. Yo esperaría pues que su esposo, si es creyente, pues le entienda, porque el tema de la sexualidad en el matrimonio, si bien es cierto, es un deber, pero también debe de ser sobre la base del mutuo acuerdo, porque la relación sexual, ya lo hemos dicho, expresa el amor, la comunión, la intimidad, la complementariedad que debe de existir en el matrimonio. Es decir, el sexo solamente expresa todos estos valores bajo ese vínculo tan estrecho, tan cercano
como lo es la intimidad. Pastor, acá ella nos menciona de que el esposo le ha sido infiel muchas veces. Puede ser entonces ahí la raíz del problema, ¿verdad? Esa es una razón y pues es obvio que su esposa que la hermana se encuentre desalentada. Claro. Entonces la consejería debe de ser matrimonial, ¿verdad? Es decir, un esposo que está exigiendo intimidad sexual y no ha reparado en aquellos elementos en los cuales debe de colocar atención para restaurar en primer lugar la confianza. Es decir, antes de restaurar los derechos plenos del matrimonio, se deben de restaurar los deberes, como es la confianza. Puede ser que quizás a lo mejor todavía la hermana tenga algunas dudas, hay ciertas cosas que para ella no están claras, entonces es obvio que se necesita una verdad absoluta en ese proceso de restauración de la confianza, que al final la intimidad sexual va a venir siendo como un fruto o un resultado o un triunfo de toda esa reconstrucción que no es tan fácil y no es tan sencilla de volver a rehacer. Entonces yo le aconsejo, hermana, que busque a su pastor, anime a su esposo a buscar una consejería matrimonial, porque eso es lo que al final va a garantizar una vida matrimonial saludable, no perfecta, pero saludable. Muy bien, pastor. ¿La estabilidad emocional puede desarrollar una sexualidad satisfactoria, pastor? Pregunto esto porque a veces no la relacionan o no le toman tanta importancia a lo emocional o a la estabilidad emocional en cuanto al tema de la sexualidad y la intimidad. Es que definitivamente, Yolanda, nosotros no somos personas o seres que nos podemos separar, es decir, somos una unidad perfecta. Exacto. Dios así nos diseñó. Uh-huh. Si emocionalmente, psicológicamente no estamos bien, difícilmente tendremos la capacidad también de responder físicamente, especialmente en el área de la intimidad sexual. Exactamente. Por ejemplo, si hay una persona que se encuentra con cuadros depresivos, su cuerpo lo puede resentir a través de la manifestación de ciertas enfermedades o de ciertas condiciones patológicas que de alguna manera van a dificultar su desempeño o funcionamiento normal en las tareas cotidianas de la vida. Entonces, en algo en lo que se requiere una salud emocional, psicológica y física como lo es la sexualidad, el equilibrio es la clave para que el disfrute sea pleno. Ok, pastor, por acá tengo varias preguntas que estoy acá leyendo, pastor, y están llegando varios mensajes al mismo tiempo. Dice: bendiciones, hermanos, quiero que me aclare una duda, pastor, que tengo. ¿Es malo que los cristianos tengan sexo oral? Es una pregunta recurrente que ha llegado acá a WhatsApp. Bueno, hay dos cosas que son importantes mencionar. La primera, todo lo que se pueda hacer dentro de la intimidad sexual debe de surgir sobre la base de la ética cristiana. ¿A qué me refiero yo con esto? Que Dios diseñó el sexo para que demos satisfacción a la otra persona. Es decir, Dios lo que desea es que aún en la intimidad sexual exista una renuncia total de cualquier forma o manifestación de egoísmo. Es decir, la intimidad sexual, como Dios la diseñó, es una renuncia constante a cualquier forma o manifestación de egoísmo. Es decir, antes de buscar yo mi plena satisfacción, tengo que buscar la satisfacción de mi esposa, no la mía, en primer lugar. Es decir, si nosotros tenemos claridad de eso, pues vamos a tener también un enfoque adecuado de lo que se puede y no se puede hacer en el matrimonio. Segundo, debe de existir una plática lo suficientemente honesta sobre aquellas cosas que nos incomodan al momento de estar a solas con nuestro esposo o nuestra esposa. Hay ciertas cosas que nosotros queremos hacer, no porque necesariamente quizás haya un deseo genuino de hacer sentir bien a la otra persona, sino porque también muchas veces de manera egoísta queremos replicar ciertas cosas que a lo mejor digo, no digo que sea siempre, pero a lo mejor lo vimos o lo observamos en escenas pornográficas. Es decir, claro, queremos arrastrar la pornografía
al plano sagrado de la intimidad sexual. Y cuando eso ocurre, siempre una de las partes se va a sentir lastimada, utilizada. Entonces eso debe de ser importante. Y recuerde esto, estimado hermano o hermana que hace la pregunta. El apóstol Pablo establece en 1 Corintios capítulo 7 que todo lo que se haga dentro del plano de la sexualidad debe de ser por mutuo acuerdo. Es decir, todo lo que hagamos al interior de la práctica sexual debe de ser por mutuo acuerdo. Y ese mutuo acuerdo debe de sustentarse sobre la base de dar placer a la otra persona. Lamentablemente, Yolanda, y esto es algo que nos hemos encontrado, repetidas veces con varias parejas, es que las esposas nunca, por ejemplo, han experimentado un orgasmo con su esposo. Lo que nos habla que quien busca siempre la satisfacción de todo es el hombre y nunca la esposa. Es decir, la esposa nunca ha podido llegar a un punto en el que se pueda sentir plenamente satisfecha y tiene que fingir al esposo de que está satisfecha cuando en realidad no es así. Todo por no dañar su ego de hombre, por decirlo de alguna manera, o por no lastimarlo. Y por no crear conflicto también, pastor. Así es, pero con el tiempo esto lo que va haciendo es una distancia y el esposo de repente se comienza a preguntar, ¿y por qué ya no quieres estar conmigo? Claro. Pero a lo mejor usted, estimado hermano, estimado oyente, no le ha permitido a su esposa que sea lo suficientemente sincera para hablar sobre lo que le incomoda o sobre lo que no le gusta. Y yo creo que como esposo necesitamos tener un momento de sinceridad con nuestra esposa para preguntarle, amor, te logro satisfacer, te logro llenar. Y son preguntas necesarias que se necesitan hacer dentro de esas conversaciones tan íntimas entre él y ella. Muy bien, por acá, pastor, nos llega un comentario y dice: bendiciones, quiero hacer mi aporte. Considero que las mujeres cristianas son las que más problemas tienen en entender a sus esposos. 1, porque consideran que entregarse por completo puede ser pecaminoso. 2, porque piensan que hacer algunas actividades no son aprobadas por Dios. 3, no saben las necesidades fisiológicas de sus esposos. Según los científicos, dice, el hombre para estar estable emocionalmente necesita 3 relaciones sexuales a la semana. Dice, gracias a Dios con mi esposa nos entendemos súper bien y después de 13 años juntos, yo quiero vivir con ella hasta que el Señor venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Bueno, el hermano ha arrojado datos bastante interesantes. En primer lugar, el hecho de tener ese entendimiento con la esposa les ha ayudado a mantenerse por 13 años. Eso es importantísimo. Pero también hay otro punto importante. No solamente se trata de entender cómo funciona la sexualidad masculina, sino que también es importante entender cómo funciona la sexualidad femenina. Exacto. Por ejemplo, nosotros los hombres somos más pragmáticos en el tema sexual. Nos excitamos por lo que vemos y de ahí pues entonces parte la tarea de la esposa de tratar la manera de cubrir esas necesidades, tratando la manera de estimular a su esposo. Eso es importante, claro. Eso es necesario, pero también es importante que el esposo entienda la naturaleza femenina. La hermana o las mujeres no se excitan por lo que ven necesariamente, sino que se estimulan sobre la base del cariño, el amor, la comprensión, la ternura. Es decir, para un esposo la relación sexual puede comenzar en el momento mismo en el que ambos llegan al dormitorio y la esposa de alguna manera estimula al caballero, al hermano. Pero para la esposa la intimidad sexual comenzó en la mañana, desde que el esposo fue amable, fue cortés, dijo una palabra dulce, una palabra romántica, estuvo pendiente de ella durante el día, le escribió cosas bonitas y obviamente pues no tienen problemas y discusiones, porque hay personas que son bastante bárbaras, digo yo, hombres que son muy bárbaros, y también mujeres en que han tenido discusiones todo el día y en la noche llegan campantes como si nada ha pasado. Eso habla del egoísmo tan arraigado que tienen y de lo serio y de lo difícil que están pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces hay que ubicarnos, ¿verdad? Y como bien el hermano lo dice, hay que entender cómo funcionan no solamente la naturaleza masculina, lo que es cierto, pero también nosotros como hombres tenemos que entender cuáles son las necesidades emocionales
para cubrirlas a nuestra esposa. Así es, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Dice por acá, pastor Jonathan, ¿podría repetir de nuevo su correo electrónico, por favor? jonathanmedrano@elim.org.sv. Muy bien, gracias, pastor. Dice acá, llevo 26 años de casada y mi problema es que mi esposo va solo al grano. Dice, ya hemos abordado ese tema y me dice que no puede ser cariñoso, pues no fue criado así. Paso noches de tristeza, pues al día siguiente me siento pero tan triste. Dice que quisiera desaparecer, me he refugiado haciendo ejercicios aeróbicos y dice, ese es mi motivación ahora. En cuanto, cuando fuimos novios, él fue muy cariñoso y detallista. ¿Qué habrá pasado, pastor, en este caso? Bueno, es lamentable, ¿verdad? Sí. La situación que nuestra hermana está experimentando, porque el don de la sexualidad es para que ambos la disfruten, es decir, para que el hombre y la mujer la disfruten plenamente de ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado a los esposos. Ahora, el problema es que se necesita tener la sinceridad y la honestidad necesaria para tener una plática con el esposo en decirle, yo no me siento satisfecha. Es decir, siento que tú eres muy egoísta, solo buscas tu propia satisfacción, y aquí nos encontramos con otros problemas, Yolanda. Lamentablemente hay esposos que buscan su satisfacción y una vez han terminado, se van, o sea, se duermen. Sí. Y la esposa quedó a medio camino, frustrada, utilizada, es decir, el sentimiento que la hermana está experimentando es el hecho de sentirse utilizada, instrumentalizada, y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no desea. Por eso es que es importante tener honestidad para conversar, y como esposos necesitamos escuchar a nuestras esposas. Es decir, dejar a un lado por un momento nuestro machismo, nuestro ego, para tratar la manera de comprender y entender a nuestras esposas. Como repito, en el tiempo, en el camino, necesitamos ir haciendo esos ajustes necesarios. Pero como Yolanda bien lo mencionó, y yo lo reiteré también, todo se fundamenta en una buena comunicación, en una comunicación sincera. Y si consideramos que esta es una conversación que como pareja no podemos llevar, es necesario buscar a una persona que tenga la capacidad familiar, la capacidad espiritual, la capacidad terapéutica, si lo podríamos decir, para orientarnos. Es necesario hacer estos espacios, porque solo sobre esa base es que incluso le daremos mayor duración y plenitud a nuestro matrimonio. Muy bien, por acá nos hacen otra ilustración, pastor, y quisiera que pudiéramos brindarle también una respuesta. Hermano, bendiciones. Dice, yo quiero comentarle mi caso. Mi esposo se separó de mí hace 2 meses porque yo no puedo tener relaciones con él. Ya teníamos 3 años de intimidad, pero no tan frecuentes. Dice, es porque yo tengo una enfermedad, tengo cáncer en el cuello uterino. Dice, por eso me dejó y se fue con otra persona. Dice, porque no lo puedo satisfacer. Yo lo amo y no sé qué puedo hacer. Gracias, pastor. Bueno, nada justifica, hermana, un adulterio o una infidelidad, y especialmente en una condición tan delicada como la que usted está viviendo. Su esposo debe de ser una persona más comprensible, debe ser una persona más tolerante, y yo no sé si escuché mal, pero creo que el esposo se retiró por infidelidad, entiendo. Sí, ya está con otra persona, hace 2 meses se separaron, dice. Bueno, hermana, aquí es donde es importante que usted se dé su lugar como hija de Dios, como mujer, Claro. como mujer creada a imagen y semejanza de Dios. Desde el momento en que su esposo manifestó por razones egoístas el motivo de su infidelidad, es acá donde usted tiene que darse el valor que Dios le ha dado como mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, mi esposo no quiere tener ya nada conmigo, no ha sido paciente, no ha sido amoroso y ha roto el pacto matrimonial. Si a su esposo le ha manifestado a usted que él ya no desea estar con usted por las causas o las razones que él quiera argumentar,
Entonces es usted, estimada hermana, la que tiene que darse el lugar que Dios le da. Usted es especial para Dios, es hija de Dios, y no es posible que por una razón, por falta de comprensión, Él haya tomado una actitud tan egoísta como la que ha manifestado. Entonces, hermana, le animo a que busque una consejería pastoral, que trate la manera de no permitir que su esposo le atropelle como lo está haciendo, porque usted es hija de Dios y ningún matrimonio debería de disolverse por un problema que puede ser resuelto si se tiene la paciencia y la comprensión necesaria para aprender a luchar juntos, porque eso fue lo que al final los unió. Así que, hermana, valórese, usted es hija de Dios, ha sido revestida con dignidad, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. No permita que nadie atropelle esos elementos que son vitales en su identidad cristiana. Muy bien, pastor. Dice, buenos días, hermanos. Yo quiero solicitar ayuda para resolver mi problema. Tengo con mi esposo, dice, 6 años de casados y desde hace 6 meses mi esposo comenzó con eyaculación precoz. En el principio era de vez en cuando y ahora ya es casi siempre. Él tiene vergüenza de que tengamos una consejería matrimonial. ¿Qué puedo hacer, pastor? Yo entiendo perfectamente a su esposo, hermana, y seguramente él tiene mucha pena. Pero Dios lo que desea es que ustedes tengan una vida sexual lo suficientemente plena. Entonces se necesita tener consejería. No necesariamente tiene que ser consejería, en este caso pastoral. A veces puede ser una visita a un especialista, porque pueden haber ciertas razones razones de salud por las cuales se está produciendo esto. Pueden haber razones psicológicas que se están manifestando, por lo cual una persona está teniendo eyaculación precoz. Pero